El guión empieza en la casa de la jueza. Es sobre ella la película, ni siquiera sobre Maradona. La doctora Julieta McIntosh elige la ropa con la que se va a vestir, se maquilla y desayuna a las apuradas. Bueno, es un guión bastante berreta, por cierto. Pero además de ser malo el guión, todo esto obviamente no tiene nada que ver con lo que se espera de la administración de justicia. El juicio por la muerte de Maradona ya se parece a una segunda muerte. El olvido de la persona por quienes debieron al menos garantizar justicia. Bueno, estamos todos azorados los que accedimos al guión del documental de Justicia Divina, ¿no? Cuya revelación desató un escándalo y puso en riesgo el juicio por la muerte de Diego Maradona. Al ponerse el tráiler como evidencia, realmente abrió una situación sin antecedentes en un proceso judicial. La estructura de guión de la pieza fílmica es en sí misma una prueba contra la jueza Julieta McIntosh, porque ella es la protagonista de la escaleta de la futura miniserie, de la miniserie que nunca será, ¿no? Entre los detalles de la trama, sin embargo, era muy colorido recién escuchar al doctor Nelson Castro leer en forma histriónica, teatral, parte del guión, pero nada impacta tanto como el contenido del punto 7, que se registra en los interiores de los tribunales de San Isidro en el primer día del proceso y que en la sinapsis entremezcla con detalles escabrosos una información fundamental sobre el juicio y diría yo, pregunto, incriminatoria, porque revela el contenido de la sentencia, una sentencia que no fue un juicio que está ocurriendo, pero que en el guión ya de alguna manera anticipa la sentencia. Dice así: volvemos al juicio de Maradona en el primer día. En ese primer día se muestran fotos del cuerpo de Maradona, son impresionantes. El cuerpo hinchado, el fiscal acusa, sus palabras, imágenes y testimonios son claros. Maradona no murió, sino que lo mataron. Este texto en la ficción no implicaría mayores consecuencias, pero en el guión, avalado por una de las juezas del tribunal, abre dudas obvias sobre una sentencia cantada antes de que se desarrolle la evidencia a lo largo del proceso. De la misma manera que el tráiler contenía declaraciones de testigos que jamás debieron traspasar la confidencialidad, la presunción cierta de culpabilidad de los acusados, ya desde el capítulo 1 de la serie que avala a la jueza, donde la jueza es protagonista, genera interrogantes obvios sobre la imparcialidad de McIntosh, involucrada personalmente en la trama de la serie, a la vez que es una de las juezas del proceso. En estas horas se ha hablado largamente sobre la estética en que la doctora McIntosh aparece filmada, sobre la que no voy a abundar, pero que obviamente a las claras está lejos de responder a un physique du rôle de una jueza. Pero más allá de esas consideraciones, la mera existencia del material fílmico dentro del edificio judicial implica que alguien lo autorizó, implica el involucramiento de más personas en el uso de las facilidades de la justicia, el ingreso de cámaras y ni hablar el registro ilegal o la difusión impropia o ilegal de los testimonios que suelen preservarse. Ustedes saben que en un juicio se preserva el material también porque vienen otros testigos con posterioridad a cualquier testimonio y eso hace que sea inconveniente que se enteren de lo que dijo alguien antes que ellos. Bueno, una sucesión de las frases más impactantes que se habían vertido en lo que iba del proceso da cuenta de la invasión a la confidencialidad en el propio tráiler. Te cortaste el alcohol y brindaste con un Luis y Boca, boludo. ¿Qué cabeza cabe? Parece que hizo un paro cardiorrespiratorio, se va a cagar muriendo el gordo. Determinó que los 8 responsables vayan a juicio. Vos no podés llamar a la ambulancia cuando el paciente está muerto. Hay jugadas que hay que esperar que mueva el otro. Fui a la casa a verlo y estaba destrozado, pasado de alcohol, de pastillas. Le ponían sueros para que él esté bien apto y al otro día tenían que firmar algo. Estaba frío, con toda la circulación marcada. A Diego no lo trataron, lo dejaron solo. Yo entiendo que hay muchas variables y que la gente que nos paga y todo lo que vos decís. Que era únicamente medicación para un tratamiento psiquiátrico
y no había ninguna medicación para los problemas coronarios que tenía Maradona. Estaba muerto, ¿no? Qué locura, ¿no? La presentación de este material durante la audiencia fue como una bomba que detonaba en medio del proceso. Y obviamente hoy no sabemos si este juicio va a seguir. Hoy por hoy no se sabe si pueden terminar decretando su nulidad. Ya la pidió uno de los defensores y seguramente la va a cursar en forma documental. El doctor Rodolfo Baqué dijo, sin dudas el juicio es nulo, el juicio terminó. Es nulo por cómo se comportó durante el juicio, es nulo porque no nos dio prueba la defensa, es nulo por cómo le preguntaba a los imputados y a los testigos que podían acercar alguna posición que favoreciera a Díaz Luque y Kosachov, es nulo porque se sentó de presidenta, es nulo porque estaba filmando un documental, es nulo porque no nos avisó, es nulo porque usó recursos del Estado, bueno, es nulo por un montón de cosas. Nada describe mejor el impacto de este material como el shock de Giannina Maradona llorando dentro de la sala luego de hacerse público este tráiler. Así lo refería el abogado Fernando Burlando. Giannina pasaron el tráiler y ella estuvo llorando esos 7 minutos. Dios mío, Lo mismo Dios cuando mío. vio Es que que revive estaba una y otra guionado, vez. fue una gran sorpresa. Qué espanto. Bueno, poco antes, lo que había ocurrido allí dentro era la jueza negando lo evidente. Yo decía, el tráiler era como el arma humeante, ¿no? Con sus huellas, pero ella decía, yo no soy yo, ¿no? Y seguía denunciando una operación mediática a pesar de sus propias imágenes en el material fílmico. Solo cuando sus compañeros de tribunal dijeron la palabra apartada, creo, pareció empezar probablemente a registrar las consecuencias de sus actos, aunque no registrara sus actos, ¿no? Y acá recién hablábamos de todos los rasgos de un comportamiento narcisista patológico. El guión empieza en la casa de la jueza. Es sobre ella la película, ni siquiera sobre Maradona. La doctora Julieta McIntosh, jueza del Tribunal Criminal número 2 de San Isidro, se prepara para comenzar un día que no es cualquier día. Elige la ropa con la que se va a vestir, se maquilla y desayuna a las apuradas. Es una mujer bella y de muy buen look, dice él. Es firme en su paso, desactiva la alarma de su auto, se sube, se va rumbo a los tribunales de San Isidro. Bueno, es un guión bastante berreta, por cierto. Pero además de ser malo el guión, todo esto, obviamente, no tiene nada que ver con lo que se espera de la Administración de Justicia. Y yo ayer pude hablar con una fuente de tribunales que trabajó con la jueza en una etapa importante de su carrera en el pasado, obviamente bajo estricta confidencialidad de la fuente, y encontraba una sola explicación. Me respondió, esto es vanidad y atrapar vientos. Es un acto de frivolidad. Y si ustedes me dicen frivolidad, todos podemos tener momentos de frivolidad, ¿no? Pero la frivolidad frente a un proceso donde está en juego la muerte de una persona parece un crimen sobre un presunto crimen, ¿no? Antes de aceptar su recusación y con la prueba del tráiler, dijeron sus compañeros de tribunal, esta prueba es sumamente grave y fue realizada a nuestras espaldas. Esto, obviamente, es importante. Esto lo dijo el doctor Maximiliano Severino, porque la primera pregunta que se hace es si los otros dos jueces también tuvieron que ver. Yo no soy hija de nadie, dijo la jueza Verónica Di Tomaso en referencia a la prestigiosa familia de la que viene la doctora McIntosh. Su padre es un recordado, un renombrado juez de San Isidro. ¿Qué pasará ahora con el proceso? ¿Es válida la regresión de este proceso a la audiencia de pruebas, como pide el doctor Fernando Burlando? ¿Cómo continúa? Volvemos, regresión, 338, eso sería lo mejor para nosotros. ¿Regresión a dónde? ¿A qué momento? A la audiencia, una audiencia previa donde se expone la prueba. Y a partir de ahí, tratar de pactar rápidamente el inicio del juicio con la primera audiencia testimonial. Hay quienes a esta hora están reclamando el apartamiento de todo el tribunal. Otros, como Burlando, que creen que bastaría con convocar a otro juez. Una importante fuente de la justicia penal me decía que a su criterio todo lo realizado hasta ahora
tiene validez, no debería generar nulidad lo que pasó, que bastaría con que el nuevo juez se informe del material del juicio. También lamenta esta persona que no se hayan designado jueces suplentes, como suele ocurrir en procesos que se intenta recubrir de ciertas garantías ante cualquier contingencia. La defensa de los acusados encuentra una oportunidad única, la de zafar. ¿Qué les parece? Obviamente, pedir la nulidad total. El material del tráiler, que mezcla las noticias de último momento, cuando murió Maradona, las postales memorables de su vida, incluye fragmentos documentales de testigos y las imágenes de la jueza. Cuando uno lo ve, seguramente muchos de ustedes lo vieron, mueve a diversas emociones porque indigna, genera repugnancia, pero creo que hay una emoción que se sobrepone a todas las otras. Al menos a mí me pasó. Me dio una pena inmensa la utilización de la persona que fue Maradona, que ni siquiera está para defenderse. Me dio una pena inmensa. Una vez más, usado incluso después del final. Habrá tenido cosas en vida que le criticamos, que le admiramos, que le agradecimos, que le reclamamos Maradona. Pero esto de la carroña infinita, ¿no? Para lucrar con su historia más allá de la vida, digo yo. Y no cualquier persona. Una jueza. Diego no se merece esto, ninguna persona se merecería esto. Me acordé cuando la hija de Nisman salió a defender a su papá ya muerto porque no se podía defender. No, esta carroña sobre alguien que ya no está y que era una persona. Dicho sea de paso que estamos hablando probablemente de uno de los juicios más trascendentes de la historia argentina, con más cobertura seguro, la proporción que da la figura de una leyenda del fútbol mundial, con una vida marcada por la máxima gloria, por la máxima desgracia. Pero ¿qué dice de la justicia argentina ya bastante descreída? Que este juicio, si el juicio de Maradona termina en esto, ¿qué puede pensar o pedir alguien con menos renombre? Ni hablar en términos de recomponer la confianza. Una alta fuente de la justicia me dijo, con la impotencia de lo que esto implica, es una tragedia jurídica. Es una tragedia jurídica. ¿Qué es para la justicia una persona? ¿No? Que debería ser el fin en sí mismo de la justicia, la dignidad, el derecho de justicia de cualquier persona. Pero ¿qué es para la justicia una persona en su máxima vulnerabilidad? Acá lo que se está investigando es un final terrible entre el abandono, la negligencia y la desidia médicas, que ya tienen otro contexto porque estamos hablando de personas que por lo pronto juran, el juramento hipocrático, juran preservar la vida. El juicio por la muerte de Maradona ya se parece a una segunda muerte. El olvido de la persona por quienes debieron al menos garantizar justicia. Saber lo que decís y cómo lo decís. Cristina sin vueltas.